Sean todos ustedes bienvenidos a su canal de regreso a las sendas antiguas. Como de costumbre, es nuestro propósito siempre el informar. Estamos aquí para informar a las personas que quieran y estén interesadas en profundizar en los temas que aquí exponemos y verificar junto con nosotros si lo que nosotros estamos exponiendo está de acuerdo a las escrituras o no. También les recomiendo los videos que hay en este canal, que más o menos son 30 videos que ustedes pueden mirar, y hay diferentes temas. Igual el propósito general de este canal es informar, no criticar, no discutir, sino informar. De pronto argumentar, obviamente, cuando es necesario argumentar algo que estamos viendo que de pronto necesita una corrección según las escrituras. El tema de hoy tiene que ver con el nacimiento virginal. Este tema ya lo hemos expuesto en alguna ocasión, pero es necesario echar otra mirada porque de pronto hay algunos detalles que se quedaron por fuera. Así que vamos a enfocarnos en el nacimiento virginal, el tema del nacimiento virginal, como está escrito en los capítulos 1 y 2, tanto de Mateo como de Lucas. Y vamos a enfocarnos en el tema del Evangelio de Mateo. Y vamos a decir que es un tema muy controversial, pero es un tema que no necesita ser tan complejo. Lo que hay que hacer es ir y mirar las fuentes que cita el capítulo 1 y el capítulo 2 de Mateo y de Lucas. Y entonces nos podemos acercar a lo que realmente debiera ser este concepto. Así que tomaremos primeramente el capítulo 1. Vemos que del capítulo 1, del versículo 1 al 17, se habla del nacimiento, se habla de las genealogías, la genealogía de Jesucristo. Y ese es un tema que es necesario enfocar en otra oportunidad. Lo que sí podemos decir es que como está en las escrituras, tanto en Mateo como en Lucas, en Mateo la genealogía de Jesús y en Lucas la genealogía de Miriam, debemos decir que no están correctas. En Mateo faltan unas 5 generaciones, y en Miriam, y también se mencionan nombres de mujeres, lo que generalmente en el judaísmo no se hace, al no ser que sea algo muy, muy importante y específico. De resto, las mujeres no se mencionan en la genealogía. Así que vamos a tomar lo que es el nacimiento de Jesucristo, partiendo del capítulo 1, versículo 18 de Mateo. Y dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. O sea, estaban comprometidos. En el judaísmo hay 2 etapas. Está el Erusim y el Nisuim, que son etapas donde hay un compromiso que generalmente se establece por 1 año, y luego viene el matrimonio bajo la jupá. En este caso, lo que nos dice aquí este escrito en Mateo es que estaban comprometidos. Así que no estaban viviendo todavía juntos. En el versículo 19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Obviamente que si estaban comprometidos y ellos no vivían, ¿cómo era que ella iba a resultar embarazada? Aquí tenemos una pregunta que más adelante tendremos que reconsiderar. Si es cierto
que el nacimiento de Jesús fue predicho por el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, nosotros esperaríamos que José no se hubiera sorprendido, sino que se hubiera puesto contento. ¿Por qué? Porque diría, aquí está el cumplimiento del profeta Isaías. Pero José no reaccionó de esa forma. Se vio sorprendido y casi la deja. Y como narra la escritura aquí en el primer capítulo de Mateo, entonces se le apareció un ángel, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, podemos decir que José se calmó. Pero otra vez, si este capítulo cita a Isaías 7:14 como la fuente, una de las fuentes principales del nacimiento virginal, de que iban a ser de una virgen, pues José, como buen judío que era, tuvo que haberse acordado que lo que se estaba cumpliendo era la profecía de Isaías. Pero él no mencionó nada de eso. Parece que no estaba al tanto de la profecía de Isaías. Y eso nos parece un poco extraño. Versículo 21, capítulo 1, versículo 21 de Mateo dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Bueno, tenemos que decir que Jesús no es un nombre hebreo. Jesús no significa nada. Entonces, pues realmente no tiene mucho asidero leer que Jesús dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues si Jesús no significa nada, entonces no tiene ningún sentido en relacionar el nombre de Jesús con el tema de la salvación o con el tema de la redención. Más bien, si se pudiera utilizar el nombre del Jesús histórico, del Jesús judío, que pudo ser Yeshua, eso sí podría significar que Dios salva. Pero la palabra Jesús no significa eso. Entonces hay que tener en cuenta que si esto hubiera sido escrito en hebreo, debería tener el nombre hebreo para Jesús, pero no lo tiene. Y sabemos que en el judaísmo los nombres tienen un significado, todos los nombres. Pero aquí el nombre de Jesús no significa nada. Muy bien. Entonces, el versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Y realmente la traducción, Dios está con nosotros. Hasta aquí necesitamos llegar porque necesitamos mirar más a fondo qué es lo que dice Isaías. Porque en el cristianismo se suele sacar una doctrina de un versículo. Y aquí nos cita solamente Isaías 7:14. Cuando a nosotros se nos pregunta si hemos leído Isaías 7:14 para aceptar un nacimiento virginal, nosotros podemos responder, y ustedes han leído el capítulo 7 y el capítulo 8 de Isaías para ver el contexto. Porque vamos a decir que un texto sin contexto es un pretexto. No tiene sentido. Esto requiere una explicación. Entonces vamos a entrar y a mirar un poco más a fondo esta profecía de Isaías
Pero primero, antes de esto, quiero decir lo siguiente. El tema del nacimiento virginal, o los capítulos 1 y 2 de Mateo, no estaban en los escritos, en los primeros escritos que dejó el discípulo de Jesús que se llamaba Mateo, que era un exactor de impuestos. Eso lo sabemos por medio de los ebionitas. Los ebionitas eran seguidores de Jesús, los más cercanos seguidores a él, todos ellos judíos, y ellos tenían una copia del escrito que dejó Mateo, y eso lo atestiguan algunos padres de la iglesia, como Papías, Ireneo, Epifanio. Ellos dicen que los ebionitas conservaban un escrito de Mateo en hebreo, y que ahí no figura, o ahí no figuraba ningún aspecto, ningún tema que tuviera que ver con un nacimiento virginal. Entonces, si eso lo decían los ebionitas, que fueron seguidores de Jesús, los más inmediatos seguidores de Jesús, todos judíos, tenemos que preguntarnos qué pasó entonces con los escritos de ese Mateo que tenían los ebionitas, y ahora tenemos o tienen un Mateo con 2 capítulos que los ebionitas no tenían. En algún momento tuvieron que haber sido injertados, añadidos al original. ¿Y por qué habría de ser eso? Eso es lo que hay que investigar. Tenemos también que considerar el aspecto de que el Nuevo Testamento y los Evangelios fueron escritos 40, 60, 70 años después de los hechos. Para ese entonces, muchas personas que posiblemente vivieron en la época de Jesús ya habrían muerto. Los relatos pudieron haber estado distorsionados. La comunidad que siguió a Jesús ya no era la misma, ya no eran judíos seguidores de Jesús, sino eran gentiles, no judíos, que trajeron costumbres paganas del mundo grecorromano y las combinaron con un tipo de judaísmo, y con las enseñanzas de Pablo juntas salió otra mezcla de una religión diferente. Entonces, ahí es donde pudo haberse dado, o más adelante, el tema de un nacimiento virginal, porque había que justificar que Jesús, según Pablo, era un ser divino, y entonces habría que buscar alguna forma de divinizar esa figura de Jesús. Y a través de un nacimiento virginal era una de las formas de hacerlo. Hay mucho tema sobre este tipo de cuestión de una explicación para que la gente pueda entender. Pero estamos viendo que el Jesús judío no tenía ningún aspecto divino. Él era 100% humano. Igual, sí tenemos que aceptar de que el Nuevo Testamento fue adulterado, intervenido por muchas personas, muchas autoridades, inclusive la Iglesia Católica, que tenía algunos escritos. No sabemos qué tipo de escritos tenían cuando ellos prohibían leer la Biblia. No se sabe. Entonces, hay muchas cosas que no se saben, pero dentro de lo que está escrito hoy en día podemos sacar algunas conclusiones. Entonces, hay una lista de nacimientos vírgenes. O sea, el nacimiento de Mateo no es nada nuevo. Podemos suponer que Rómulo y Remo, fundadores gemelos de Roma, nacieron de una virgen que se llamaba Rea en el antiguo Egipto. También sabemos que Ra
que es el dios Sol, nació de una madre virgen que se llamaba Net. También tenemos a Horus, que era el hijo de la virgen Isis. Entonces aquí tenemos vírgenes de mucho antes de la aparición de Jesús. También tenemos al dios frigio romano Atis o Atis, que era de la región donde Pablo era oriundo, de Tarso, que hoy en día es un área en Turquía. Y por eso sabemos que Pablo era turco. Allí había un culto a este dios Atis. Y este dios nació de una virgen. La virgen se llamaba Nana. Y nació el 25 de diciembre. Y obviamente la historia dice que este dios Atis, fue asesinado y después resucitó. Entonces, aquí comenzamos a encontrar cosas que rozan con lo que está escrito en muchas de las partes que leemos. Y obviamente que tiene que ver con las religiones de misterio del mundo grecorromano, inclusive del mundo persa. Bien, así que vamos a mirar. Hay una lista que continúa entre los hindúes, entre los budistas, entre la antigua China, donde ellos tienen su parte y ninguno es más o menos creíble que cualquier otro mito. Es una fábula, es un símbolo. Fuera de los dos primeros capítulos de Mateo y Lucas, el nacimiento virginal no se menciona en el Nuevo Testamento. Son las únicas dos partes donde se menciona. Pablo no lo menciona. Y la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que la palabra virgen, que está en Isaías 7:14, es una mala traducción. Porque en el hebreo no dice virgen. En el hebreo dice alma, que es una mujer joven. Entonces, tenemos que la palabra virgen fue traducida, entró en la traducción que se hizo al griego. Y obviamente que es una mala traducción. Ahora, es importante notar que los ebionitas, y repito esto, negaban el nacimiento virginal de Jesús. Y aceptaban un escrito de Mateo que ellos tenían. Obviamente este era el texto original de ese evangelio, que no contenía los capítulos actuales, ni 1 ni 2, ni algunos otros párrafos que fueron agregados a la traducción griega, de la cual proviene el texto que hoy está como parte del Nuevo Testamento. Ahora, es costumbre entre los católicos, los cristianos y aún los mesiánicos comenzar a leer la Biblia empezando por el Nuevo Testamento. Luego, cuando leen las escrituras hebreas, las interpretan basados en sus ideas preconcebidas, elaboradas según como han percibido el mensaje del Nuevo Testamento. Así que de la lectura del solo Nuevo Testamento es poco lo que llegan a entender sobre quiénes son los judíos, cuál es la historia de Israel, o quién es Israel, y cuál es el plan que tiene Dios, o Elohim, para estas comunidades. En cambio, se debe proceder en el modo exactamente inverso. Primero se deben leer las escrituras hebreas, que son aquellas que existían en el tiempo de Jesús, porque en el tiempo de Jesús no había ningún Nuevo Testamento.
Eso se escribió, como dije anteriormente, entre 40 y 70 años más tarde. Muy bien, ahora, el Nuevo Testamento debe ser interpretado según los fundamentos puestos en las escrituras hebreas, y no al contrario. Muy bien, ahora, por su parte, Mateo, que en primer lugar predicó a los hebreos cuando ya estaba por dedicarse también a otros, expuso por escrito su evangelio en su lengua materna. O sea, ese evangelio en algún momento estuvo en hebreo, pero no era el mismo que hoy en día está. Y esto lo escribe Eusebio de Cesarea. También Papías sobre Mateo dice: Mateo compuso su discurso en hebreo y cada cual lo fue traduciendo como pudo. Eso dice Papías de Hierápolis. También dice Mateo, que era también llamado Leví, apóstol que anteriormente había sido un extractor de impuestos, escribió un evangelio, dice aquí, del Mesías, publicado primeramente en Judea, en lengua y letras hebreas, para el bien de los creyentes que eran de la circuncisión. O sea, Mateo escribió para los judíos. Este fue luego traducido al griego, pero no se sabe por quién. El texto hebreo mismo se ha preservado. Obviamente cuando estaba hablando Eusebio, fue quien escribió esto, y él dice que él tuvo una copia de esa que estaba en Cesarea. Pero obviamente que la biblioteca fue luego quemada y se destruyeron todos los documentos. Bueno, ahora, hemos dicho que los ebionitas aceptan también el evangelio de Mateo y solo usan ese. Eso lo escribe Epifanio de Salamina. Bueno, ahora, vamos a mirar algunas cosas y vamos a entrar al tema de Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice: por lo tanto, el Señor mismo te dará una señal. He aquí, la joven concebirá y dará a luz un hijo. Ahí no dice la virgen, ahí dice la joven. Y llamará su nombre Emmanuel. La cuajada y la miel comerá, cuando sepa rechazar el mal y elegir el bien. Sí, antes de que el niño sepa rechazar el mal y elegir el bien, la tierra de cuyos dos reyes tienes un terror será abandonada. Aquí ya tenemos un contexto. Y vamos a ver cuál es el contexto de lo que se está refiriendo acá. Sabemos que Isaías 7:14 ocupa un lugar importante en la teología cristiana. Los cristianos afirman que este versículo encontró cumplimiento en la forma de concepción y nacimiento de Jesús. Sin embargo, el versículo 14 muestra que el profeta no habla de la forma del nacimiento, sino habla de un niño que va a nacer. Y dice que, sino habla más bien del estado de los asuntos políticos unos años más tarde, cuando ha alcanzado la edad del desarrollo moral. Cuando el niño ya sepa distinguir entre el bien y el mal, ahí se va a cumplir la profecía. La profecía se cumplió, pero es que ese niño tiene dos significados. Dios está con nosotros y otro es lo que va a suceder con los reyes y los gobiernos que querían atacar a Judá. Así que el cumplimiento de esta profecía era para que se cumpliera en la vida de Isaías, no 750 años más tarde. No tiene ningún sentido. Y por eso es que la palabra en hebreo ot, que es una señal, implica que es de un cumplimiento corto. Así que no podemos, aquí ya comenzamos a ver que realmente, si mirando el hebreo y los significados de las palabras en el contexto hebreo, no pudo ser
un cumplimiento ni porque no era una virgen. Isaías no estaba hablando de ninguna virgen, él estaba hablando de una mujer joven. Entonces tenemos que descartar a la virgen. Tenemos que descartar que era una virgen, porque no era virgen. Así que, ¿qué aprendemos del capítulo 7? Que había un ataque que fue dirigido a Jerusalén, cuando era el rey Acaz, que estaba en el poder. Y en Isaías 7:3, el hijo del profeta, se llamaba Shear-Yashub, por mandato de Dios, acompaña a su padre en su encuentro con el rey Acaz. Isaías ahora ofrece proporcionar una señal de Dios para mostrar que él siempre está con su pueblo. Por eso era que el niño se tenía que llamar Dios está con nosotros. Porque el nacimiento del niño implicaba la providencia de Dios hacia el pueblo de Judá para evitar que los reinos de Israel y el reino de Siria, que estaba representado por Resín y Peca, que era hijo de Remalías, rey de Israel, se juntaron y querían atacar a Judá. Entonces Dios manda al profeta y le dice, vaya donde el rey Acaz de Jerusalén, y le dice que no tema, que yo voy a proteger a Judá. Entonces el rey Acaz no quiso molestarse y rehusó que Dios le diera una señal. Sin embargo, el profeta, Dios se la dio a través del profeta. Y la señal era esa: el nacimiento de un hijo, pero de un hijo de una mujer joven, no de ninguna virgen. Así que, como dije, este muchacho acompaña a Isaías en su encuentro con el rey Acaz. Isaías ofrece proporcionar una señal de Dios para mostrar que él siempre está con su pueblo. Por eso el niño tenía que llamarse Dios está con nosotros. Pero Acaz se niega. Sin embargo, Isaías entrega el mensaje de Dios de que el plan de los enemigos fracasaría. Dios le da a Acaz una señal divina de que todo seguramente sucedería como lo profetizó Isaías. Y volvemos. Este signo gira en torno a los años formativos de un niño, llamado Emmanuel. El nombre dado al niño que nacerá significa literalmente, con nosotros está Dios. Las palabras Immanuel también aparecen en Isaías capítulo 8, versículo 10, pero no se refieren al niño, sino se refieren al propósito del nacimiento del niño, que tenía que ver con la destrucción de esos dos gobiernos que iban a atacar a Jerusalén. Ellos fueron destruidos por los asirios. Ahora, en el versículo 14 del capítulo 7, el profeta habla de una señal que se está dando. Las palabras de Isaías en general y la palabra Od, que yo dije que era el signo, la señal, indican específicamente que su profecía tenía relevancia para su época. La señal no podía referirse a un evento en un futuro lejano. Luego, la señal no era la forma de concepción, no, sino el nacimiento inminente de un niño que era concebido naturalmente, por una mujer joven, cuyo mismo nombre ilustraría la preocupación de Dios por su pueblo y que Dios todavía está con nosotros. El niño que iba a nacer no era el Mesías. No. Y tampoco Isaías 7:14 nunca fue considerado una referencia mesiánica por el pueblo judío. Nunca. El cristianismo afirma incorrectamente que las escrituras judías predicen una concepción virgen de un individuo que debía ser tanto un Dios como un hombre.
Así que, como ya hemos dicho, esa palabra, esa señal, la señal del nacimiento del niño, es una señal que debía ocurrir en corto plazo, en corto tiempo. Ahora, este entendimiento se ve reforzado por la manera en que la palabra que dice he aquí es utilizada por el profeta para introducir el pasaje. Hay 78 veces en que Isaías usa esta palabra y se usa para eventos futuros de corto plazo. Su uso en combinación con la palabra señal proporciona un argumento convincente de que el pasaje está anunciando un nacimiento inminente, o sea, iba a venir dentro de la vida del profeta Isaías. Y por eso se dice que antes de que el niño tenga uso de razón, ¿sucederá qué? Sucederá que los gobiernos que iban a atacar a Jerusalén serán invadidos por Asiria y serían derrotados. Esa era la señal que iba acompañando el nacimiento de ese niño. Ahora, ¿quién era la madre o quién era esta mujer joven? Con frecuencia ella ha sido identificada como realmente podemos decir que esta Alma, porque es Ha Alma. La palabra Ha es un artículo que quiere decir la. Entonces la joven, entonces ya se sabía quién era. Ahí no dice una joven, dice la joven. Es la propia esposa de Isaías. Y eso lo podemos ver. Si ustedes quieren ir conmigo al libro de Isaías, y podemos ir al capítulo 8 de Isaías, donde en el capítulo 8, versículo 3, dice Isaías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió. ¿Qué quiere decir y me llegué a la profetisa? Que tuvieron relaciones sexuales. Porque luego dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió. La esposa de Isaías era profetisa, sea porque fuera la mujer del profeta. Pero aquí se nos dice claramente que él estuvo con ella y luego ella concibió. ¿Más claro? Muy claro. Entonces no estamos hablando de ningún evento, ni de ninguna virgen, ni de ningún evento que iba a suceder 750 años más tarde. Nada que ver, nada en absoluto que ver. Ahora, decimos que los cristianos sostienen, los católicos y los cristianos y algunos mesiánicos, que el Espíritu Santo es un tercio de la deidad, entró en unión con una virgen para que ella pudiera concebir y dar luz a Jesús, que es otro tercio de la deidad. Imaginan que Dios no solo realizó el milagro de una concepción virgen, sino que también en el proceso parte de él se convirtió en el ser humano así concebido. O sea, que Jesús era un 50% humano y 50% divino. Y como lo he dicho antes en algunas fuentes, en algunos círculos, sería un clon. Porque no es ni divino completamente, ni humano completamente. Ahora, si él fuera 100% divino, no podría ser humano. ¿Por qué? Porque ya es 100% divino. Y si fue 100% humano, no podría ser divino, porque ya sería 100% humano. Así que la idea de la divinidad encarnada estaba muy extendida en el antiguo mundo pagano. Cuando nosotros nos referimos al concepto de paganismo o pagano, estamos hablando de personas que no conocen las escrituras hebreas ni siguen al Dios de Israel, pero enfocan sus actividades hacia otros
tipos espirituales, sean mitológicos, sean dioses extraños o que no existen, o sean otros tipos de dioses, como otras religiones, no como en la religión judía, que es un monoteísmo. Muy bien. Entonces, sabemos y continuamos de que realmente la idea de la divinidad estaba muy extendida en el antiguo mundo pagano. Como resultado, no es sorprendente que la deidificación de Jesús tuvo lugar en el ambiente pagano en que se escribió el Nuevo Testamento. Como ya dije anteriormente, el Nuevo Testamento se escribió 40, 50, 70 años después. Muchas cosas pasaron, muchas cosas cambiaron. El ambiente que vivió Jesús no es el mismo del ambiente en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Cabe señalar, sin embargo, que los autores del Nuevo Testamento consideraban a Jesús como la encarnación de un ser angélico, pero no Dios mismo. Se pensaba que era un Dios, pero no el Dios. La concepción trinitaria que veía a Jesús como la segunda persona de la deidad fue una innovación posterior. Eso vino muchos años después. Inclusive en el Concilio de Nicea, en el año 325, cuando Constantino finalmente logra aceptar a los trinitarios y rechazar a los arrianos, es cuando realmente se consolida y se consolida esta parte del trinitarismo, que no es bíblico. Porque Dios es uno. Dios es uno. Y ese es el credo de todo judío. Repetir diariamente el Shema, que es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dios, nuestro Señor, uno es. Uno, no son tres, uno es. Eso lo repitió Jesús. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, él dijo eso. Repitió Deuteronomio 6, 4. Bueno, así que estamos diciendo aquí que el nacimiento del niño ocurre en Isaías 8:3. Bueno. También tenemos que ver que la concepción de la Virgen o la concepción virginal no debe confundirse con la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción fue creada en el año 1854 por el Papa Pío IX, quien proclamó el dogma de la Iglesia Católica Romana de la Inmaculada Concepción, por el cual la propia concepción de María se consideraba inoxidable para que permaneciera inmune a lo que los cristianos se refieren como pecado original. Y ese es otro tema. La Iglesia Católica, ellos creían en el pecado original, que también fue un tema que trajo a la luz Pablo. Pero el pecado original no es bíblico. Donde Pablo decía que todo ser humano nace con un pecado. Porque Adán y Eva pecaron, entonces el ser humano nace con pecado. Perdóneme, el ser humano no nace con pecado. El ser humano nace con la posibilidad de pecar. Pero un ser humano recién nacido no puede haber pecado. Porque no ha podido haber hecho una decisión que vaya en contra de la ley. Ni porque tiene siquiera uso de razón. Entonces, la Iglesia Católica, para evitar que Jesús naciera con pecado original, ojo, tuvo que crear y santificar o hacer a la mamá de Jesús una virgen. Y fuera de eso, según dice el catecismo, ella fue cubierta con la gracia de Dios y eso la purificó a ella. Todo esto es inverosímil. Eso no tiene cabida. Por lo menos en la escritura hebrea, en la Biblia, en ninguna parte.
inclusive Pablo más adelante en Romanos 3:23 dice, todos los seres humanos han pecado. Entonces, ¿y por qué María no? Entonces la Iglesia Católica tenía que hacer pura a María, y para que cuando tuviera el Hijo Jesús también naciera puro y ella no le delegara el famoso pecado original. Y por eso José no fue el padre de Jesús, porque si José hubiera sido el padre de Jesús según esta teoría, Jesús hubiera nacido con pecado original y no hubiera podido ser el Mesías. Imagínense. Entonces, ya que estamos en este punto, tenemos que decir que si José no fue el padre de Jesús, Jesús no puede ser el Mesías. Porque el Mesías tiene que ser un descendiente por línea paterna de David, del rey David. Entonces, Jesús no tiene un padre biológico. Entonces no puede ser el Mesías. Muy bien. Decimos que entonces que afirmar que la madre de Jesús era virgen y Dios, no José, era su padre, por lo que él era realmente el Hijo de Dios desde la misma concepción. O sea, de ahí viene de ahí dicen que él es el Hijo de Dios. Yo tengo que decir una cosa, que si ustedes hubieran leído la escritura hebrea primero, iban a darse cuenta de que el Hijo de Dios es Israel. ¿Por qué? Porque así lo menciona Dios. No porque lo pusieron acá. Lo sacaron de dónde. ¿Cuál es la fuente de esto? Aquí no tiene ninguna fuente. No hay ninguna referencia que podamos nosotros ir a mirar para saber que esto es así. No. Y así está todo el escrito del Nuevo Testamento, es así. Las pruebas no las encontramos. Y si las encontramos, están tergiversadas. O están descontextualizadas. Bueno. Entonces, cabe señalar que la virginidad de María en el Evangelio de Mateo no depende del hebreo de Isaías 7:14. O sea, por ahí no es. Entonces, si descartamos que Isaías 7:14 habla de una virgen, pues no hay ninguna virgen. No hay ninguna virgen. Y lo que sí se puede aceptar es que Jesús tuvo una madre biológica y un padre biológico. Eso es lo que podemos, eso es lo más lógico. Así lo conocían sus hermanos, así lo conocían los vecinos, así lo identificaban a él como el hijo de José y María o Miriam. Entonces, además que en ninguna otra parte se menciona ese tipo de nacimiento virginal en el Nuevo Testamento. Así que la cita de Isaías, que está en Mateo, está tomada de una traducción griega y se utiliza para dar apoyo espiritual a una noción previamente concebida. Como dije anteriormente, había que buscar la forma de hacer que Jesús fuera divinizado a través de un nacimiento diferente de todo el ser humano, para evitar que él tuviera el pecado original. Y entonces ahí fue donde se dieron cuenta y descubrieron que de pronto Isaías le servía. Pero fíjese que no, porque lo estamos probando hoy mismo, de que Isaías no habla de ninguna virgen. Y que la profecía de Isaías tenía un cumplimiento para la época de Isaías. Lean el capítulo 7 y el capítulo 8 de Isaías. Es lo mejor que pueden hacer. Bueno, con esto más o menos estamos prácticamente dando, por lo menos dejando la parte de Isaías 7:14
explicado, ¿ok? Entonces, como dije anteriormente, nadie más habla del nacimiento virginal, tan raro. Ni siquiera Jesús dijo que él había nacido de una virgen. Ni siquiera Jesús. Ni los otros apóstoles, ni Pablo, nadie. Entonces, eso también, el texto de Mateo, como dije anteriormente, obviamente que fue un texto que fue manipulado, que fue intervenido y que tiene muchos, digamos, alteraciones. Nomás fíjese en el último capítulo del libro de Mateo, Mateo 28-19. Cuando es la gran comisión, cuando dice ir y bautizar, ir a las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso fue un añadido, porque Jesús no era trinitario, o sea, él nunca predicó el trinitarismo. Aún más, Jesús nunca le predicó a los gentiles, él vino a predicarle a los judíos. Entonces, él no iba a mandar a sus apóstoles a predicarle a los gentiles. Bueno, vamos hay tanto más que decir acá, pero realmente yo creo que es suficiente con el tema del nacimiento virginal, lo que hemos notado acá. Pero hay otras partes del mismo libro de Mateo que necesitamos mirar. Entonces ya vimos que leímos Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, y vamos a ir al capítulo 2, versículo 1 al 12, que es la visita de los Reyes Magos. Obviamente que esto de la visita de los Reyes Magos es una leyenda que se asemeja a un tipo de sincretismo, si se quiere llamar, procedente de los astrólogos que eran comunes en la religión persa, en el zoroastrismo, la religión de Ahura Mazda. Pero los que introdujeron este capítulo 1 y 2 de Mateo se las ingeniaron para meter otro tipo de leyendas para apoyar un nacimiento virginal. Tenemos también en el capítulo 2 del libro de Mateo, y lo vamos a referir a, dice la matanza de los niños. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes busca al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Ojo con esto, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Este es otro añadido. ¿Por qué? Porque cuando el profeta dijo y habló y dijo: de Egipto llamé a mi hijo, se está hablando de Israel, no de ningún ser personal o un individuo, sino Dios identifica a Israel como su hijo. Y eso lo encontramos en el libro de Oseas. El profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ¿sí ve? Los escritores del Nuevo Testamento que introdujeron este tema se fueron y obviamente, como decían que Jesús era el Hijo de Dios, copiaron este texto y por eso lo mandaron a Egipto, para que luego supuestamente se cumpliera lo que el profeta dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Nada que ver, nada que ver. Entonces esa es otra intromisión de tomar un versículo del Tanakh
mal llamado Antiguo Testamento, y traerlo para apoyar una leyenda. Porque el tema del nacimiento virginal es una leyenda, es un mito y es una mentira. Bueno, pero podemos también decir que en Israel nunca hubo una matanza de niños. ¿Por qué? Porque nunca ha estado registrado. ¿Usted cree que si hubiera habido una matanza de niños en alguna parte de la historia de Israel, se hubiera mencionado? Ni siquiera el historiador judío Flavio Josefo, que habló tanto de la perversidad de Herodes el Grande, menciona eso. Era de que él lo hubiera mencionado en alguna parte, pero no se menciona. Y en Israel no hay ninguna prueba, no hay ningún escrito que apoye que hubo una matanza de niños. Entonces, este es otro incluido, esta es otra adaptación que traen aquí para apoyar todo este tema de un nacimiento virginal o de una divinización de Jesús. Y esto que están citando aquí, lo están haciendo con el propósito de imitar y de sacar de las fuentes del Tanakh o de la Biblia hebrea. Porque están usando fuentes de la Biblia hebrea y las están malinterpretando, las están aplicando mal. Entonces, Israel es el Hijo de Dios. Eso lo dijo, Dios mismo lo dijo. Entonces, Dios no tiene hijos, Dios no engendra. Todos somos hijos de Dios por creación. Él no tiene un hijo único, no, eso no existe. Eso no existe en la Escritura. Entonces ya vemos que no hubo ninguna matanza de niños. Y obviamente que esto se hizo. ¿Sabe por qué se hizo esto de la matanza de niños? Porque querían imitar la matanza de hebreos, de niños hebreos, que sí sucedió durante la época del faraón y cuando Israel estaba en Egipto. Eso lo encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 22. Entonces ellos quieren imitar todo para decir, así como sucedió allá, aquí también. No, no, señor. Están usurpando un texto que pertenece a la historia de Israel y lo están aplicando a una leyenda, a un mito, para crear una divinidad de una figura que según ellos se llamó Jesús. Pero Jesús mismo nunca se consideró divino. Cuando él habló de Dios su Padre, eso es muy común en el judaísmo. Porque si Israel es el Hijo de Dios, pues todos los israelitas dicen que su Padre es Dios, igual que todos los seres humanos pueden decirlo. Por creación. Bueno, entonces necesitamos concluir con que ahí tenemos, y por último hay otra parte en el mismo capítulo 2 de Mateo que cita un texto de la Biblia hebrea que está en el capítulo 2 versículo 18, dice, porque aquí dice, Herodes entonces, en versículo 15, 16, capítulo 2, versículo 16 de Mateo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos,
y no quiso ser consolada porque perecieron. Eso está en Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Y ahí se está hablando es del regreso de los exiliados de la casa de Israel a Israel, porque menciona a Efraín, y Efraín es un sinónimo de las 10 tribus. Y tenemos en cuenta que Raquel fue madre de José y Benjamín, y José tuvo un hijo que se llamó Efraín. Entonces por eso es que aquí menciona a Raquel, que ella llora. Dice, Raquel que llora a sus hijos. ¿Por qué lo llora? Porque ellos fueron desterrados en el año 722, antes de la era común. Pero esto lo está diciendo el profeta con relación al regreso de esos israelitas que fueron exiliados por Asiria. Nada que ver con lo que está hablando aquí, en lo que introdujeron del capítulo 1 y 2 de Mateo. Así que he explicado, y espero que ustedes que están escuchando vayan y miren, cerciórese si es que usted está interesado, y si no, pues déjelo de eso, déjelo de esta forma. Pero si usted ha llegado hasta este momento de la explicación, pues es hora de que vaya y corrobore si lo que aquí se está diciendo es lo que está acorde con la escritura. Y usted tiene que comparar eso con lo que usted ha venido creyendo toda su vida. Porque el propósito de este canal es que las personas vayan y busquen la verdad para que no sigan siendo engañadas. Muchas gracias.